Yo empecé a leer desde niñito y leí toda mi niñez y mi juventud, lo que me dejaba de tiempo, el desenfreno en que vivía. Y después seguí leyendo, ya hace mucho que no leo, me cuesta mucho trabajo. Sigo queriendo mucho los libros, pero ni los quiero seguir escribiendo, porque yo escribo es por desocupación, porque no tengo nada que hacer con la vida, y ahora tengo la vida más vacía que nunca, y ya no leo lo que escriben mis colegas, no leo casi nada, y no tengo nada que hacer. Pero si vamos a esas primeras lecturas de su niñez, ¿qué recuerda? ¿Qué le gustaba leer? Me gustaba leer novelas de tercera persona, que ahora detesto. Y leía Doc Savage, El Hombre Araña. Era una colección que publicaba la editorial Molino de Argentina, unos libritos pequeñitos de literatura popular. Me fascinaba Conan Doyle, las aventuras de Sherlock Holmes, que son maravillosas, me transportaban a lo que era Londres, que entonces sería, cuando Sherlock Holmes era una ciudad de 3, 4, 5 millones, ahora tenemos nosotros más, y nosotros entonces teníamos, Bogotá tendría 100.000 habitantes en tiempos en fin, Julio Verne, eso. ¿Y los libros llegaban a su casa por intermedio de su papá? Mi papá tenía libros en la casa porque le gustaba leer, y leía desde muchacho también, y tenía una biblioteca que no valía mucho la pena, pero en Medellín abrieron una biblioteca que llamaron la Biblioteca Piloto, porque era un experimento que iban a hacer en América Latina y que se quedó solamente en esa, en la avenida La Playa, y yo fui el primer día, en unas colas inmensas como las que hay en esta feria, y era muy difícil entrar. Al segundo día la cola iba en una cuadra, al tercer día en media cuadra, y después empecé a entrar solo a la Biblioteca Pública Piloto como Pedro por su casa, y leí infinidad de libros y me los prestaban para llevarse 2, 3, 4, y leí, y fueron momentos muy felices. Después de esas lecturas juveniles, por ejemplo de Verne, ¿a qué pasó? ¿Qué más leyó en la Piloto que lo empezó a formar literariamente? Es muy curioso, pero en la casa mía había un libro que es dificilísimo de leer y para un niño o un muchachito imposible, las apuntaciones críticas al lenguaje bogotano de Cuervo, y yo lo leí y empecé a aprendérmelo y lo leí durante años, a tratar de escribir y hablar un español correcto, el que él decía que era el correcto porque él era el que establecía la norma. Siempre vi a Cuervo y me acompañó toda la vida y hasta ahora. O sea, Rufino José se le apareció desde joven. Desde niño es muy loco, y yo leía la gramática de Bello, que es muy complicada y para un niño ni se diga, con las notas de él, y me lo iba aprendiendo, no sé por qué, porque con un libro de esos, ni con el uno ni con el otro se aprende a escribir. Esto es muy fregado de cómo se aprende a escribir en una prosa que tenga sonoridad y ritmo y que tenga resonancias y fuerza e ira y amor y miles de cosas, y poesía, que ya se tiene que hacer ahí, porque no se puede hacer en esas marihuanadas de pedacerías de frases que llaman versos. Ahí no está la poesía, está en otro lado, pero ahí no. Hablando de poesía y de buena poesía, ¿cuándo fue la primera vez que leyó a Barba Jacob? También de muchachito, y a Silva. Mucho tiempo después leí a León de Greiff, que son los 3 grandes poetas colombianos y los tres más grandes del idioma. No he podido saber cuál es el más grande, pienso que tal vez, si Silva o León de Greiff, pienso que Barba Jacob está después de los otros 2, pero es una apreciación muy mía, muy de 10 años de investigación para una gran biografía que se llama El Mensajero, que es tal vez para mí la mejor biografía que se ha hecho en Colombia sobre un poeta. Maestro, cuando usted empezó a venir a Bogotá, ¿alcanzó a coincidir con León de Greiff? Sí, a León de Greiff lo vi pasar una vez. Mi papá era senador y yo detesto ya los senadores, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces mi papá, vine a vivir con él en un hotel, y un día íbamos por la carrera 7ª por el Parque Santander, cruzando hacia el norte, donde había una gran librería, y venía León de Greiff del lado contrario de nosotros, y mi papá me dijo: mira, ahí va, mi hijo, ahí va León de Greiff. Venía él sacándose
bizcochos viejos, se veían viejos del bolsillo y comiéndolos. Normal lo vi esa vez, y como lo vi esa vez, y yo tengo una libreta de los muertos en que pongo a todos los que haya visto en persona una sola vez, aunque sea, y así sea a una cuadra de distancia, entonces ahí lo tengo. Entonces el que lea la libreta mía y va a encontrar a Sartre, a Juan Pablo II, etcétera, etcétera, y dicen, ¿qué tipo para conocer gente importante? Eso en poesía, está claro, en poesía, pero a esas alturas en novela, ¿cuál fue un referente que le haya indicado un camino? O por lo menos el camino contrario. No, ninguno. Yo estudié filosofía y letras en la Nacional un año, medio año en los Andes, y dejé eso. Y tenía grandes profesores, y los decanos de ambas, Rafael Carrillo y Cruz, habían sido discípulos de Heidegger. Pero a mí no me enseñaron a escribir ninguno de esos profesores fantásticos que tuve. El profesor Casamanrique sabía todos los idiomas, era un viejito, un poquito más de lo que estoy yo ahora. Sabía griego, latín, sánscrito, árabe, hebreo, todas las lenguas modernas, dialectos americanos, lo que quiera. Pero ninguno me enseñó a escribir porque ninguno sabía escribir. Yo me enseñé, pero mucho tiempo después, cuando escribí ese libro ocioso, pero que para quien quiera escribir puede ser muy útil de Logoy. No le estoy haciendo publicidad porque sería tener más competencia, simplemente porque esa sí le serviría. Me hubiera cambiado la vida si yo lo hubiera sabido. Eso lo descubrí en México después de muchos años de vivir ahí, que el idioma que yo tenía en el alma era el antioqueño, y que esto es un idioma muy grande repartido en 20 naciones, que hablan 400 millones de personas y que está llena de localismos en todos lados, y que yo tenía era un idioma local en la cabeza. Entonces descubrí que había un idioma común. Entonces cuando yo empecé a escribir, yo ya sabía cuántas cantidades de palabras que se decían así en Argentina, o en Costa Rica, o en Panamá, o en México, o en España, y aquí, o no se decían las de aquí, y empecé a tomar distancia del idioma del de Colombia, que aquí cuando hablo siempre el idioma de Colombia, y cuando estoy en México hablo el idioma de México con los mexicanismos, y aquí con los colombianismos, y cuando escribo yo sé que son mexicanismo y colombianismo. Esa cosa es curioso, pero no la saben las academias, las 22. No han sido capaces. Cuervo lo sabía hasta donde se podía en su momento porque era asombroso y quería el idioma inmensamente y valía por todas las academias. En fin, él no podía saber como ahora porque la dificultad era enorme en el siglo XIX, piensen en 1890, hasta 1911, que es cuando él murió. En fin, entonces hay que descubrir que este es un idioma que hablamos 400 millones, repartido en 20 países, que el español en realidad es de nosotros, de los hispanoamericanos, y no de los españoles de la península. Los españoles de la península todavía creen que son los dueños del idioma. Ellos son 44 millones, nosotros somos 350. Entonces nosotros tenemos muchas cosas comunes que difieren de ellos. Tenemos un mar de por medio y 200 años de separación. Ellos ya no son la metrópolis como fueron siempre, todavía en la época de nuestra independencia y todavía 50 años después. Ellos ya son una provincia anómala del idioma. Todos los países somos provincias del idioma, pero ellos es anómala porque nosotros somos parecidos. Entonces nosotros, los americanos, los hispanoamericanos, los de México para abajo, hablemos de tú, o hablemos de vos, o hablemos de usted, somos los dueños del idioma, no son los españoles, que entiendan eso muy bien, que ellos están jodidos y nosotros no. Pero antes de apropiarse del idioma para hacer su literatura, ¿usted creyó en un lapso importante de su vida que el idioma era el cine? Estudió en Roma, intentó hacer sus películas, se las bloquearon aquí, las logró hacer en México. Estos días las están pasando por Señal Colombia, casualmente. Sí, mire, esa es una de las grandes equivocaciones de mi vida, si no es que yo he vivido toda mi vida equivocado, pero eso fue culpa de mis papás que me trajeron aquí, no mía. Yo me quedé con creí en el embeleco del cine. Después de que estudié filosofía y letras, creí que el cine era el gran arte. No, era un embeleco del siglo XX y punto. Es un arte menor, no es arte, es un embeleco del siglo XX, un lenguaje abstruso, absurdo, en fin. Dejé filosofía y letras, me fui a estudiar a Roma, estudié un año, no podía vivir más en Roma, eran 2 años en el centro experimental, porque no podía vivir sin Medellín, sin sus cantinas, sin su degradación, sin su locura, sin su pasión.
porque Italia era un país muerto para mí. Yo estaba lleno de vida e iba más adelante que todos ellos. Yo fumé marihuana a los 17 años, no lo habían descubierto, lo descubrieron 10 años después con los Beatles. Los bares destrampados que tenía Bogotá no los tenía nadie en Europa. Me equivoqué con el cine. Si yo hubiera tenido a Logoy, ese libro ocioso que les digo, en mis manos, no hubiera cometido esa equivocación. Hice el descubrimiento de Logoy de dos cosas. Uno, esto que le estoy diciendo de la lengua española, que tenemos en el alma siempre todos y pensamos y hablamos y sentimos con el idioma local. Yo con el de Medellín, de Antioquia, algo, con el de Bogotá, algo, con el de la costa, porque somos todos colombianos y sentimos igual y nos es común el que vamos por los mismos cauces mentales. Yo no voy por los mismos cauces mentales con los argentinos, a quienes entiendo bien, ni con los mexicanos, ni con los costarricenses que están aquí tan cerca, ni con los venezolanos que están aquí tan cerca. Nosotros vamos por los mismos cauces mentales. Los costeños del norte, del Pacífico, los pastusos, los de Santander, los de Antioquia, los de Cundinamarca, etcétera, 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 tan distinto que hablamos, pero nos entendemos todos con muy pocas palabras y vamos sabiendo con oír hablar a la gente quién es quién. Eso lo descubrí, después descubrí que había en todo idioma dos formas. Un idioma literario, la prosa, que ya no se hay, esos versos ya no se hacen. Entonces la prosa que tiene ritmo, rima y una cantidad de estructuras sintácticas que no están en el habla y de vocabulario que no está en el habla. El vocabulario que no está en el habla, en cualquier diccionario bueno o malo está, las palabras literarias que ya no se usan y que son solo de la lengua literaria, pero no están las estructuras sintácticas, no está la sintaxis que es propia nada más de la escritura de la lengua escrita, y no de la lengua hablada, ni la sintaxis común, que son muy, muy pequeñitas. Entonces yo di cuenta de esas estructuras sintácticas en mi libro Logoy, que separa la lengua española escrita de la hablada, y al mismo tiempo me di cuenta de que esas estructuras eran muy parecidas en los idiomas que medio conocía yo, italiano, francés, inglés, etcétera, porque todos eran europeos y venían del mismo pasado común, del Ilirio, de la Odisea, del griego, de los escritores latinos, los historiadores, los poetas Tácito, César, etcétera, etcétera, hasta llegar ahora. Entonces estaba ejemplificadas las cosas con frases de los idiomas que conocí. Si hubiera conocido más, hubiera podido poner más, hubiera podido poner ruso si supiera, alemán si supiera, los idiomas bálticos si supiera, todos indoeuropeos. No los puse porque no sabía. Tal vez eso hace muy difícil la lectura para que no se le indica que no debe ser así. En fin, pero esto es una cosa para escritores y no para el conjunto de ustedes. Pero ese descubrimiento del idioma literario, el Logoy, que es esa propuesta de gramática suya, yo creo que la mayoría de sus críticos no se han acercado a esas páginas para entender cómo primero usted investigó el idioma y luego lo llevó a los límites que lo lleva, incluso utilizándolo procas como arma literaria. Lo que pasa es que el idioma literario, del que doy cuenta en Logoy, casi nadie lo sabe y no lo conoce. Y ya pasó, digamos que es cosa del pasado. No era del pasado cuando la escribí, pero en escribieron los grandes prosistas del idioma, que son Mujica Lainez, el argentino, y Azorín, el español. Ellos sí sabían las estructuras. Ahora ningún escritor del idioma la sabe. Y tienen un vocabulario local, porque todos escriben en idioma local, los colombianos en colombiano, los mexicanos en mexicano, los españoles en español, ni se diga ellos que son tan soberbios. Sí, nosotros por lo menos somos humildes. Ajá, pero usted escribe en un español antioqueño, como usted dice, pero ya se volvió universal. Lo que pasa es que yo decidí escribir en lengua literaria, la que doy de cuenta en Logoy, vivificada por el idioma de Colombia, por el habla de Antioquia. Entonces yo escribo en un idioma literario vivificado por el ritmo y las palabras claves de Antioquia, porque como las novelas, que es el gran género literario, la novela, son las que dan cuenta de la vida, y la vida pasa en el lenguaje hablado, entonces no puedo suprimir el lenguaje hablado de la novela, pero yo sé cómo hacerlo,
Por ejemplo, yo sé en la Virgen de los Sicarios que parce no me lo va a entender nadie sino en Colombia, o patraciarse, o guaro por aguardiente, pero yo maliciosamente sé cómo hago estas cosas. Entonces decía, por ejemplo, en la Virgen de los Sicarios, esto lo digo para que mis lectores del serbo-croata entiendan. Evidentemente lo decía por molestar. Ahora fantásticamente acaban de traducir la Virgen de los Sicarios al serbo-croata, que no sé. ¿Cómo habrán traducido eso? Pues, Aníbal, su hermano, me mostró el otro día una biblioteca donde hay ya casi 40 traducciones a 40 tipos de lenguas de sus obras, liderando la Virgen de los Sicarios. Esta semana hablé con Mariana Sipos, que le manda muchos saludos. Ella fue embajadora de Rumania en Colombia, sí, y está al frente de la traducción del Desbarrancadero al rumano. El Desbarrancadero y la Virgen de los Sicarios serán las primeras novelas suyas traducidas al romano. Entonces uno piensa, logró su cometido, logró llevar ese español antioqueño. Una pregunta, mundo. La señora que me mencionas es de lengua española. Es rumana, pero… Muy bien, porque si es de lengua española es imposible, porque uno no puede traducir sino al idioma de uno, salvo que fuera bilingüe. Pero ha investigado y entiende los giros, por ejemplo, sí, los giros es lo de menos, los giros es lo de menos, porque los giros se los puede preguntar a los hablantes o al autor, o si ya se murió, buscar a los hablantes que sobreviven, lo que sea. Eso no es el problema. El problema es que hay que dominar el idioma al cual se traduce. Entonces, si uno lo va a traducir al rumano, tiene que conocer el rumano, escribirlo muy bien, y es muy difícil. La traducción es un milagro. Y la traducción de cada dos idiomas, de cada par de idiomas, plantea problemas distintísimos. Por ejemplo, traducir del español, los libros míos al francés son fáciles, y un poquito menos al italiano, contra lo que parece, al inglés se vuelven imposibles casi. Ya ni se diga al alemán y a todos estos otros idiomas, ¿cómo van a traducir? Miren, por ejemplo, el traductor de la Virgen alemán fue a buscarme a México y ya llevaba la primera mitad de la Virgen traducida. Me dijo, mira, estoy en muy grandes problemas. Uno es, por ejemplo, la muerte tú la estás personificando, como es en español y como es toda la lengua española, en una mujer, y la pones como una mujer embarazada, la insultas, etcétera. Pero el problema es que la muerte en alemán es un hombre. Evidentemente la muerte en alemán es un hombre, y en todos los idiomas, en los idiomas germánicos, o sea, también en el noruego, en el sueco, en el inglés, aunque el inglés no tiene el género tan definido. Pero entonces, ¿cómo lo representa? Un problema insoluble. Otro problema es que ustedes tienen muchos insultos y nosotros no tenemos. Pero fíjense ustedes que si para un alemán traducir un libro de estos lleno de insultos, el problema de la pobre persona, señora o muchacha, porque no la conozco, que tradujo la Virgen de los Sicarios al hebreo, y me dijo, Fernando, ¿qué hago? Nosotros no tenemos insultos, todos los tomamos del turco. La traducción es un milagro y no sé qué quede. Lo importante es llegar al idioma, no que lo traduzcan a uno. Bueno, pero son 40… No, son menos de 20, por ahí. ¿Sí? 20, sí. En todo caso, ¿qué siente cuando se salió con la suya con su idioma literario? Yo escribo solo para la lengua española, las novelas. La literatura, pues no los libros científicos que tendrían que estar en inglés, y solo en inglés porque es la lengua franca de la ciencia. No, a mí no me interesan las traducciones, porque no las escribí para ellos. No sé qué pueda quedar, ni qué traducción me toque, ninguna. Hay dos traducciones, por ejemplo, al portugués, una al brasileño y otra al de Portugal. Empiezo a compararla, una no tiene nada que ver, dos idiomas, del mismo idioma, ¿no? Nunca se sabe. Entonces yo ni las veo, digo, qué horrores habrá ahí, qué va, más ni lo sé, ni nada, ni me preocupan. Y las del francés que medio sé, y del inglés que medio sé, y el italiano que medio sé, empiezo a ver, y de pronto empiezo a encontrar errores, y digo, estos serán errores, es que yo no lo conozco bien, no sé, entonces la cierro. Hay un factor que me falta para que ya entremos al libro, que me parece que lo refleja usted. Uno, ya vimos la música, ya vimos sus lecturas, ya vimos el cine, pero ¿por qué en su familia ha sido tan importante las artes plásticas? Y para un escritor, ¿de qué le sirven las artes plásticas? Pues no, las artes plásticas nomás porque mi hermano Aníbal, que es el protector de los animales, el de la Sociedad Protectora de Animales de Medellín, con su esposa Nora, desde hace 30 años, era pintor también.
Y él dijo, no, a mí no me gusta esto, yo soy muy malo, dijo eso. Y fue profesor, en fin, de artes y decano en la Universidad de Antioquia. Su hijo Aníbal, del mismo nombre, que es joven, ahora pinta cosas se dedicó a eso. Más o menos le va bien en Medellín. Imagínense un pintor que le vaya bien en Medellín, eso es increíble. Pero creo que la portada de Casablanca la Bella tiene que ver con… Sí, yo le expliqué más o menos, pero eso es una cosa que es hecha con una mezcla de cosas de internet y modificadas, eso yo no sé muy bien. De todas maneras, lograr una portada buena de un libro es dificilísimo, dificilísimo. Casi todas son malas, y en nuestro idioma y en todos los otros, es casi dificilísimo. Uno puede buscar una portada durante años, bueno, muy difícil. Pero para entrar a Casablanca la Bella, me parece que me gusta de una forma diferente que las demás obras suyas, porque digamos como que tiene las puertas abiertas de una manera distinta para todos los lectores, especialmente colombianos. Es otra metáfora de Colombia, pero en la que vivimos todos los días. Si aquí les preguntáramos a ellos quiénes tenemos hoy crédito hipotecario, creo que más del 90% levantaríamos la mano. Estamos intentando pagar una casa, nuestro sueño de vida es tener una casa, y ahora usted pelea por una casa que van a derrumbar para construir un edificio, la remodela y la convierte en una novela. Sí, el asunto es que sería una alegoría o metáfora de la muerte y de lo vano de todos los empeños humanos. Entonces, el tipo no tiene nada que hacer, se va a morir y se va a reconstruir esta casa que lo hubiera querido. La conozco desde niño, la veía desde enfrente de la mía, de la de mi familia. La voy a reconstruir para que quede las últimas que queden en este barrio que ya tumbaron todo. Y lo hace por ociosidad, por lo que sea. Y el día que la construyen, entroniza el corazón de Jesús, como se hacía en Antioquia, como se hacía en mi niñez. Y al día siguiente, al amanecer, lo despierta las piquetas, las piquetas y las máquinas tumbadoras, y están tumbando la casa de al lado, la otra que quedaba, la de los evangélicos. Y la piqueta tiene un brazo que yo conozco, la pluma que se mueve así, toma un muro y se lo lleva, porque así tumbaron las de mi casa, la de enfrente, para hacer los dos edificios que tiene al lado y lado. Y vi tumbar los muros, la mano, el brazo hace así y se derrumba un muro que costó meses hacerlo, ¿no? Y a veces se le va la mano al tipo porque es un irresponsable, o está marihuanado, borracho o enguayabado, y se lleva a la otra casa. Así terminé el libro. No lo compren, que ya saben el final. Pero al leer Casablanca la Bella, yo ratifico lo que uno percibe si se acerca al Logoy y empieza a revisar su obra, y es que usted, más que un maestro, es un obrero del idioma que construye una metáfora, en este caso una casa para la ficción, a partir de las propias reglas que usted sienta a nivel gramático y sintáctico. Incluso adentro está una propuesta de nueva ortografía. Hay muchísimas cosas. El problema que yo tengo de verdad es que a mí me da vergüenza que los libros los tengan que comprar, porque la gente no sabe qué se va a encontrar. Y yo decidí escribir para muy poca gente. No es porque sean ignorantes o brutos o lo que sea, no, es que es muy difícil leer libros y comprar libros, muy difícil en un país tan pobre como el nuestro, que cuesta tanto trabajo ganar el dinero para un libro. Incluso es tan dolorosa la realidad nuestra, tan dramática, que digo yo, ¿y por qué no se lo gastan mejor en aguardiente para que pasen un momento de descarga del dolor y del trabajo? Entonces ya a mí me da mucha vergüenza el asunto de engañar a nadie, porque no puedo engañar a nadie. Evidentemente los libros no se pueden regalar, y menos piratear, porque el editor le costó el papel, la impresión, el levantamiento del texto, etcétera, la portada, etcétera. Entonces, si no, no existirían los editores. Entonces, evidentemente, los libros hay que comprarlos. El problema de nosotros es que no tenemos plata para comprarlos, así quisiéramos.
Bueno, para mí el problema es que sé que no les va a interesar a muchos, porque no los van a entender, porque no tienen por qué entenderlos, porque no hay razón para que lo entienda, no hay razón para que un ingeniero entienda un libro de estos ni sepa de literatura, aprecie unas cosas que no tiene por qué, ¿me entiendes? Entonces me da vergüenza, digo, hombre, los estoy engañando, ¿qué está pasando? Nunca sabemos, nunca sabemos. Esa sí es la verdad del asunto mío. Casi siempre la prioridad es pagar la cuota de la casa. ¿La qué? La cuota de la casa es lo primero. Aquí, no, sí, las prioridades son muchas, y comer y sostener a los niños que trajeron al mundo. Porque sí, usted sí, dibuja ahí muy bien. Porque usted dibuja ahí muy bien ese viacrucis que vive un colombiano que decide o construir su casa o rehacer la que compró de segunda. Que es un poco lo que construir hizo es usted. dificilísimo, ¿no? Es muy difícil, y reconstruir igual, y los que construyen edificios pues son verdaderos mártires, porque hay mucha indolencia, y no solo es por razones de raza, no, son hasta razones climáticas. Uno dice, ¿por qué son tan perezosos los costeños? Hombre, es que lo que pasa es que gasta uno muchas calorías en moverse para ir a jalar un plátano, o subirse a un árbol, una palmera, a tumbar un coco. Es que es cuestión de calorías. Entonces uno dice, ¿cuánto me cuesta? Como mi perra, ¿cuánto me cuesta ir de aquí a allá? Por eso que está ahí. Y ella dice, si es carne voy, pero si es un pedazo de pan no voy, y se queda sentada. Entonces esas cosas yo las he ido entendiendo. Entonces Medellín es muy difícil porque es caluroso, entonces de sol a sol, ¿cómo va a trabajar uno? Aquí echar asadón es imposible porque no da para las calorías. Nosotros tenemos casi todo el país en montañas. En México es plano, Europa es plano, entonces meten un tractor. Antes metían unas yuntas de bueyes, pero meten un tractor. Pero nosotros echando pala y asadón para sembrar un plátano, un cafeto o yucas y eso, y para que después los minoristas o los mayoristas le den menos de lo que le costó el trabajo. Entonces la cosa se va volviendo muy muy difícil, y vamos cayendo en una trampa, en un agujero negro que nos está tragando y del que no logramos salir. El desastre del campo, y el desastre seguirá, porque lo abandonó Colombia y nunca funcionó con la Federación de Cafeteros para el Café, que era ejemplar, maravilloso, hizo cantidades de carreteras, de escuelas, que estaba más allá de los partidos políticos y de los cambiantes gobiernos. Se acabó porque se acabó el pacto del café, entraron a competir los países africanos, Vietnam, etcétera, se derrumbó el precio, pero nunca hubo una federación de caficultores, de cacaoteros así, o de los de frutas, nunca la hubo, que los protegiera y les asegurara un precio justo y ellos se encargaran de venderlo y defender el precio. Como no la hay, entonces los campesinos están indefensos. Hasta los ganaderos, que es una profesión tan terrible, porque matar a las pobres vacas es terrible, pero en fin, no les da dinero. Nunca las fincas han dado dinero. Los pobres terratenientes que tanto odiamos y que son paramilitares tantos, están jodidos porque eso no da nada. Las tierras no han dado nunca nada en Colombia, no más problemas. Esta obra ya es esa que usted quería reflejar en el desastre que es Colombia. Esta ya es una primera parte del desastre que usted quería reunir en una novela. Yo quería escribir esta novela yo quería que se titulara El desastre, y básicamente trata del desastre que es la vida y de la muerte, que es sobre lo que ya me puse a escribir desde hace tiempo. Desde hace varios libros solo escribo sobre la muerte, porque es lo único que tengo enfrente rápido y que me interesa. ¿Desde la Rambla está muerto usted? No, desde el Barrancadero. Desde el Barrancadero estoy muerto, y tampoco estoy tan seguro de que esté tan vivo. Pero el asunto es que solo puedo escribir sobre la muerte y sobre el desastre. No puedo escribir libros alegres ni joviales como podrían ser lo más parecido que serían Los Días Azules o Mi hermano el alcalde, de los que yo he escrito. No les estoy haciendo propaganda, sepan. Pero no me nace, no puedo, porque mi estado de ánimo es el desastre, y es el desastre de Colombia y de toda la humanidad, que vamos al desbarrancadero general, al abismo que estamos al borde de él. Estamos sobre un campo minado de bombas atómicas. Hay una parte de Casablanca la Bella que me gustó mucho, donde usted dice que a Kafka lo impresionó despertarse y verse convertido en un insecto, pero que a usted lo impresiona despertarse y verse convertido en un ser humano. Claro,
Para mí es una pesadilla. García Márquez decía que le había impactado mucho ese comienzo de la metamorfosis de Kautsky, que le había dado un impulso para escribir y demás. Yo también leí la metamorfosis, pero dije, pues que yo no necesito convertirme en un estudioso para estar en la pesadilla, yo ya estoy en la pesadilla. En esa parte de Casablanca la Bella, donde usted trae a juicio el uso que le estamos dando al idioma, ¿por qué decide insertar en ese tema esa propuesta de nueva ortografía? ¿Por qué quiso meterla ahí? Mire, la propuesta es muy vieja. La propuesta la hizo Gonzalo Correas, contemporáneo de Cervantes, en el siglo de oro, o sea, por 1810. Gonzalo Correas propuso en España, cuando España era todo el idioma, que el español se escribiera con ortografía solamente fonética, porque el español es un idioma que nosotros escribimos con una mezcla de dos cosas, la ortografía etimológica y la ortografía fonética. El inglés casi todo es etimológico, o sea, más difícil. Entonces, por ejemplo, nosotros escribimos hombre con H. ¿Por qué? Porque viene de homo del latín, de donde vino la palabra, y seguimos sosteniendo la H. La H no tiene razón de ser. Entonces, el asunto es que si nosotros quisiéramos que el idioma español siguiera para adelante y desbancar al inglés, que parece imposible, lo del chino va a ser imposible, ellos van a perder si enfrentaran la pelea, porque la escritura china… por aquí a lo mejor está Sergio Cabrera entre ustedes, que él sabe chino bien, se tarda uno una vida para aprenderla, ¿no? Con esa no puede llegar a ser idioma universal. El inglés es idioma universal ahora, pese a una escritura dificilísima, porque es básicamente una escritura etimológica, ¿no? La de nosotros es menos difícil porque es etimológica y fonética. Por ejemplo, ¿por qué vamos a escribir guerra con una U? Para distinguirla de general, y por qué no escribimos general con una J. En fin, la propuesta que hizo Gonzalo Correas en el siglo de oro era escribir con un fonema, con un sonido, con una sola letra, ¿no? Les pongo un ejemplo. La letra ñ es una N con una rayita arriba, solo la tiene el español. El catalán no la tiene, entonces escribe España con H o con Y, el portugués al revés, España o España en el catalán, el francés España, GN, el italiano España con GN, entonces ellos no tienen la ñ. Entonces la ñ nos resuelve el problema de dos letras, están viendo que son dos letras para un sonido, nosotros vamos ganando en la ñ. Entonces la reforma es muy fácil hacerla. La reforma sería facilísima hacerla, y hay que hacerla porque así están escribiendo los muchachos que son la gran población de nosotros, de la lengua española, en los celulares, en el internet, y que es como tiene que ser, ¿no? Y están con las abreviaturas van y vienen, porque uno puede poner el señor con SR y después desaparece y no sabe qué quería decir eso dentro de 20 años, pero en fin, lo que sea, ellos tienen el problema del teclado, que en el teclado no tienen las letras que necesitarían, que pues serían dos más, apenas, ¿no? Y nosotros podemos suprimir la Z, porque nosotros en toda América no tenemos la Z, escribimos zapato y decimos zapato, los españoles sí, ellos escriben zapato, que se jodan los españoles, que ellos son provincia anómala del idioma. Tenemos que hacer la reforma para el hispanoamericano. Los de las academias dan tumbos de ciegos, todas las 22 academias, las que quiero por lo demás, no los estoy respetando, porque están dentro del campo mío, y si estuviera hablando con ellos podrían entenderme, y nos entendemos, porque hablamos el mismo lenguaje y nos hemos planteado los mismos problemas. Pero a mí no me han invitado a los congresos de academia para que digan ninguna cosa, pero nosotros podemos promover el español para que sea una lengua más universal de lo que es, y ganarle la partida, porque si hacemos la ortografía en que una letra corresponda a un sonido, estamos volviendo al comienzo de la escritura fonética que inventaron los semitas de fenicios, los semitas fenicios, de los que pasó al hebreo y de donde la tomó el griego, ¿no? Ellos eran una letra por un sonido. Después se empezó a complicar y arrastramos infinidad de absurdos, ¿no? Porque lluvia la escribimos con dos L's, tenemos que tener una letra para eso. Las que vamos a meter son muy fáciles, son 3, necesitamos. Es una bobada la reforma ortográfica, muy fácil de hacer, y los jóvenes están haciéndola hasta donde pueden y con sobrada razón. Enseñarle a escribir a un niño en español es dificilísimo porque es ilógico, lo deben enloquecer. Un niño debe estar loco,
¿Por qué vas a escribir general con G y tijeras con J? Tiene que ser una sola letra, en fin. Y aparte de eso, usted propone en este libro usar o crear nuevas palabras. Hay una muy bella que empezamos a usar en El Espectador, que es deshijadas, que las madres de Soacha, ¿qué son? Deshijadas. No, lo que pasa es que todos los idiomas son pobres, ninguno tiene todas las riquezas. Entonces, un niño que no tiene papás es huérfano, y un papá que no tiene niño, que pierde a un niño, ¿qué es? Bueno, así son los idiomas, sirven, son útiles, pero no son racionales, la razón no tiene por qué entrar ahí, son arbitrarios. Pero yo no voy a reformar el idioma. Y la reforma ortográfica que propongo en un párrafo no más, o en menos de una página, en realidad yo la hice por molestar, porque yo sé que no va a cuajar y no voy a luchar por esa causa menor, porque es una causa menor al lado de otras, ¿no? Como de un planeta superpoblado, como la infamia de traer a la gente a la vida, como la infamia de comernos los animales, la infamia de los mataderos, de la ganadería, de la industria avícola, etcétera, etcétera. Al lado de eso, ¿qué me importa a mí que escriban general con J o con G? Otro factor en su literatura que me parece clave es el tema de la investigación. Alcanzó a nombrar, por ejemplo, a Barba Jacob, el mensajero, que para mí es un ejemplo mayor de investigación literaria. 10 años, 10 países, más de 400 fuentes, es una investigación impresionante. Y Casablanca la Bella es un poco eso aplicado a Medellín. Me impresionó cómo en esa cruzada suya contra los constructores investigó la historia de cada una de las casas que fueron arrasadas por los edificios y la vida de esas familias. O sea, ¿cuánto tiempo le requirió? No, eso era muy fácil porque mis hermanos que viven ahí enfrente me dijeron, esta era de tales y tales y tales, y te la contaron así, y a este lo mataron por la ventana, le mataron al niño, y este se pegó un tiro en la cabeza, y este le explotó una bomba. Pero entre tales y tales, estamos hablando de… es que lo interesante de este libro es que no son 4 vecinos, son decenas de familias, claro, de vecinos. Porque fueron tumbando todas las casas de Laureles y lo están convirtiendo en edificio porque se acabó el terreno en Medellín, porque no caben en el valle, porque esta ya es una ciudad, Medellín, una ciudad de más de 3 millones, no caben, y están amontonados en las montañas que se vienen abajo, y ya se le están viniendo abajo a las casas de los ricos, por eso pasó como la zorra del Corro. Space. Sí, ese ahora, por mal construido. Esa es otra cosa, pero es porque se les viene la montaña encima y se arrastra con todos, ricos y pobres. Claro. ¿Para dónde vamos si seguimos construyendo para arriba? Háganle 2, 3 pisos a las ciudades y a las montañas a ver a dónde los acomodan, pero ¿con qué los alimentan? ¿Dónde van a sembrar los cultivos? Si no alcanza el planeta para sembrar los cultivos para sostener a 7.000 millones que somos ahora, y cuando seamos 12, no vamos a llegar a 12, esto lo volamos antes. Y eso… En Bogotá, que es una sabana, pues siguen construyendo, pero en Medellín, pero esa la llenan en Medellín, que es una caldera. Claro, pero la sabana de aquí la llenan en 3 o 4 años más y siguen con los llanos orientales y los llenan. ¿Y de qué van a comer? ¿Dónde van a sembrar la comida? Le han ofrecido por su casa, porque ahí faltan 2 edificios, el de Casaloca y el de Casablanca. Yo no soy negociante, y si esa casa la tumban, como dije, porque queda la otra, para construir un edificio y me la tumba, me tiene sin cuidado. Yo no estoy apegado a cosas materiales, me tiene sin cuidado. Esa casa me dio un libro ocioso, lo que quiera, que no estoy promoviendo, por favor, pero me dio un libro, me llenó el tiempo, y eso sí es una riqueza para mí. La casa que la tumben me tiene sin cuidado. Yo no me voy a pegar a una casa ni a nada material. ¿Qué proyectos? Precisamente usted dice, lo que me mantiene teóricamente vivo es escribir, porque no tengo más que hacer. Después de Casablanca la Bella, ¿qué lo atrae más allá del desastre? Es un problema, porque yo no puedo escribir un libro así, porque yo solo puedo escribir en primera persona, me refiero a las novelas, ¿no? Me refiero a las novelas, solo puedo escribir en tercera persona, no puedo escribir como escribía García Márquez en tercera persona como narrador omnisciente, o Vargas Llosa, casi todos, no puedo escribir así. Estoy limitado y no quiero. Una de las peleas que he casado en la vida es la novela del narrador omnisciente, la de Balzac, Dickens, Dostoyevsky, etcétera, la de tercera persona del que lo sabe todo. Yo no sé ni qué me está pasando a mí en la cabeza, hombre, que es un caos. Yo no solo puedo escribir así
y escribir y decir, yo me morí en primera persona no se puede. Laure, por ejemplo, escribe en tercera persona, Bajo el volcán, su personaje es el cónsul inglés, y el cónsul inglés lo tiran por un rodadero al final, que vive borracho tomando mezcal, lo tiran por un rodadero y Malarkin cuenta lo que él siente en ese momento de que lo tiraron por un rodadero, por el rodadero en el momento de morir. ¿Quién ha vuelto de la muerte? Es un absurdo la mentira de la novela en tercera persona. Es que hay convenciones de convención, hay convenciones inaceptables, y la base de nosotros es que estamos muy encerrados en nosotros mismos y más o menos nos entendemos como ustedes me están entendiendo ahora a mí, pero usualmente estamos solos en un caos mental cambiante, solicitados por miles de cosas en todo momento, por ruidos que hay en la calle, un carro que frena, una bomba que estalla allí, a uno que hijueputean, etcétera, 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 o los recuerdos de la infancia y los dolores, etcétera. Somos un caos que ni siquiera podemos reproducir, y reproducirlos con el monólogo interior, que era un procedimiento de la novela, es también tan mentiroso como el narrador omnisciente. Es muy difícil la cosa en que me metí yo, porque yo le puedo cazar la pelea al gobierno y hasta tumbarlo, pero lo de la literatura, revolucionarla, es dificilísimo. También es muy interesante que su obra está marcada por el nombre que le dio a esas novelas, que son El río del tiempo. El río del tiempo atraviesa toda su obra, y en Casablanca la Bella, esa casa la preside un reloj muy especial. ¿Qué significa? Sí, ese reloj tú lo conociste. Ese reloj es un reloj que era lo único que quedó de la finca Santanita de mis abuelos, de mi abuela, que es a quien más he querido, Raquel Pisano, y que está en los días azules y en mi corazón, y que estará en el momento en que me muera. Ese reloj es lo único que me queda de ella. Es el tic-tac que le queda a su vida. Así es. ¿Y por qué le parece tan importante como opera literariamente en Casablanca la Bella? Un reloj le está contando a uno el tiempo que le queda, no el que pasó, el tiempo que le queda. ¿Cuánto? El reloj era el que estaba en los días azules, en El fuego secreto, dando las horas en esas novelas, dando las horas en mi recuerdo. Mi hermano Carlos quedó con él y me lo regaló. ¿Y usted lo reparó? Y lo reparé porque no funcionaban las campanas, algo era muy bobo, y siguió funcionando el reloj. Hay que darle cuerda cada 24 horas. Y tiene un timbre como de cementerio, como un llamado de la muerte. Y me alegra mucho. Cuando usted se pone al lado de ese reloj y oye el mecanismo, cómo suena, y hace un balance de su vida, ¿qué piensa? A mí lo que más me gusta de ese reloj es cuando da las 12, porque cuando da la 1 es una sola campanada y las 12 son 12. Es un concierto. Un concierto de campanas, por quien doblan las campanas. Ahora nombraba una novela que le pareció importante, fue la que tradujo su amigo Raúl Ortiz. Raúl Ortiz, la de Lauri, Bajo el volcán. Sí, ¿y por qué le parece tan importante? No, a mí no me gusta, no me parece importante, la cito para decir lo que yo no quiero hacer. Ajá. Entonces, ahí está lo que le preguntaba, ¿cierto? Como hay referentes que lo han hecho saber para dónde no ir literariamente hablando, como ese, por ejemplo. Yo he hecho unos cuantos descubrimientos en la vida, no muchos. Curiosamente, a veces estoy como descubriendo el agua tibia, ¿no? Pero no importa, pero los he hecho por mí mismo, ¿no? Muy poquitos, como ese que les expliqué del idioma, de este idioma repartido en 20 países que hablamos, que tenemos en el alma, es un idioma local, etcétera. Bueno, eso es así, unos cuantos descubrimientos. Lo otro que me parece clave en este libro y en la mayoría de los que usted ha escrito es el factor musical. Ahí está José Alfredo sonando, en el libro está todo su arraigo musical, tanto colombiano como mexicano. ¿Por qué le parece siempre pertinente incluirlos en la que hay una cosa muy especial. A mí la nostalgia no me la producen los olores ni los sabores, porque es que eso tiene menos importancia, esos sentidos en el hombre, pero la música sí. Entonces yo la música que oí de niño y que oí de muchacho es la que me llega al corazón y la que más me lo destroza,
que era, curiosamente, buena parte de esa música ni siquiera era mía, porque en Antioquia no había separación de las generaciones. Entonces los abuelos se emborrachaban o tomaban aguardiente, oían música con los hijos y con los nietos. Entonces no había separación de generaciones. Ahora hay un abismo entre las generaciones y abismos a veces entre los muchachos de 18 años con los de 25, etcétera, ¿no? Eso no existía. En inglés sí, y en Europa sí existía ese abismo, no en Antioquia. Yo no sé aquí, no puedo hablar por Bogotá muy bien, pero por Antioquia era así. Y la música, esa música, más que la música clásica, es la que más me llega al corazón. Unos cuantos boleros y milongas y pasodobles y porros, la música hispánica, hispanoamericana y de España también. Esa música no le interesa a nadie, nadie la entiende, nadie la quiere, lo cual eso significa que es un cuento eso de que la música es un idioma universal. Que yo cuando llegué a Roma a estudiar a cine, llevaba nada más un disco de cumbias de aquí y un disco de Chabela Vargas, se los ponía a los muchachos compañeros italianos y eso no les importaba nada, no les llegaba al corazón. Eso es un cuento de que la música es un lenguaje universal. No hay ningún lenguaje universal, no hay ningún lenguaje universal. Ahora el inglés de pronto se está volviendo un poco un idioma universal, o las computadoras, este mundo en que caímos de un momento a otro, a toda velocidad, todos. Y entonces nos pasamos la vida aprendiendo a manejar teléfonos celulares y computadores que están cambiando todos los días. Eso está muy bien, porque como la vida del hombre es vacía, hay que llenarlo con algo. Llénenla cacharreando teléfonos celulares. Pero ahora lo veo, maestro, con una flechita, por ahí lo vi con una flecha. ¿Es su primer teléfono celular? No, este teléfono celular yo no lo sé manejar, aquí lo traigo y de pronto me suena y no sé cómo apagarlo, pero es que lo necesitaba porque ya no se puede vivir sin eso. En el mundo en que estamos obligados a todos. Entonces ustedes están viendo la tragedia tremenda que está pasando ahora. Es que antes los viejos lo sabían todo, ahora no, los viejos tienen que estar aprendiendo todo, cómo funciona todo, como si fuera un niño de 5 años. La ventaja que tiene el niño de 5 años, de 7 años, pongámosle, de 8, de 10, de 9, es que como está rodeado de niños iguales que ellos, están cacharreando, entonces uno de ellos descubre una cosa y se las enseña a otro, y si uno le enseñan a manejar, esto es muy fácil, esto es así, pero un viejo, como el viejo está solo, ¿quién le enseña? Entonces los viejos, no es que los niños sean maravillosos para esto, son iguales, lo que pasa es que todos enseñan unos a otros, porque no hay escuelas para aprender a manejar aparatos. Además, como están cambiando a cada momento, cambiando las reglas de juego todo el tiempo, entramos en una locura, pero en esa estamos, esa nos arrastra como tantas otras en que vienen de las últimas décadas. Se supone que esa última mirada a la vejez, usted la hizo en El don de la vida. Esa fue como su última radiografía de lo que significa ser viejo. Pues es que la gente, pues claro, la vejez, la gente que está enamorada de la vida quiere llegar a ser viejo, porque tiene que escoger o entre ser viejo o morirse, ¿no? La gente que esté enamorada de la vida. De todas maneras, todas las etapas de la vida son muy difíciles. Es que ser niño es muy difícil, y ser adolescente, y ser joven, y aquí, y en Estados Unidos, y en Japón, y en Corea del Sur, cómo sufren estudiando el régimen tiránico que hay en esos dos países, por ejemplo, que han llegado a ser potencias mundiales. Nosotros somos de manga ancha, vivimos mejor, más felices, en medio de un caos, de una locura. Al final de cuentas, a lo mejor tenemos más razón nosotros que ellos. Tal vez es mejor el desorden y la locura que un orden tan grande, y que esos países puedan llegar tan arriba y nosotros sigamos tan abajo. Pero les voy a decir una cosa. Nosotros hemos sido siempre una rémora de la humanidad, nosotros siempre hemos ido atrás. Nunca hemos ido adelante. Les voy a decir cómo vamos a poder ir adelante el 20 de mayo, el domingo 20 de mayo. Votando en blanco. No ha habido un solo país de estas cosas que llaman democracia que haya anulado unas elecciones presidenciales con un voto en blanco e inhabilitado a los que participan. España, que ha tenido el movimiento de los indignados fuertísimo, se les diluyó el movimiento,
y que era justísimo contra las dos, la clase política miserable y ladrona de España, del PSOE y del PP primero que todo. Bueno, los Estados Unidos es impensable, esas son las dos mafias del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Nosotros atomizamos los dos países que teníamos, el conservador y el liberal, en todos estos partiduchos mafiosos miserables. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de darles una lección a estos sinvergüenzas. En la primera vuelta, una sola vez. ¿Qué pasa después? Volverán seguramente ellos. ¿Por qué volverán a armar el tinglado los mismos partidos que tienen la maquinaria electoral? Y creo que constitucionalmente el voto en blanco no puede seguir anulando elecciones y elecciones estatales. Entonces elegiremos con toda seguridad un sinvergüenza. Les anulemos la primera vuelta y la reelección a este señor y la imposibilidad de que lleguen los otros, pero llegará otro como ellos o peor cuando vuelvan a convocar las elecciones. No importa, la vida es así, la vida es una aventura. Vivamos este momento a ver qué hacemos ahora si no nos matan cruzando una avenida un carro enloquecido. Ya que se me metió en lo político, le voy a recordar algo. Usted votó por Carlos Lleras Restrepo, ¿no? Sí, yo te conté que solamente voté por él. Voté por él, bueno, en fin. Yo estoy convencido de que todos los presidentes de Colombia son malos, han sido malos. No hay de qué hacer nada, ninguno de ninguno. Había unos más cultos que otros, más inteligentes. Usualmente no creo que han sido asesinos, no sé hasta dónde, pero ladrones no sé. No puedo decirlo. No me importa tampoco porque cosas más graves que eso. No, lo de Carlos Lleras, los dos Lleras eran muy inteligentes, pero eran políticos, o sea, dañinos. Carlos Lleras, por ejemplo, promovió aquí la paternidad responsable. Era inteligente eso, era justo. Eso se diluyó, lo dejaron diluir. Castigar al padre que no vela por los hijos que trajo al mundo. Cuando vino Pablo VI, que fue el segundo viaje que hizo a otro país por fuera de Italia, y que a mí me tocó verlo aquí, la plaza de Bolívar llena, llorando, delirando por él, viendo a este mentiroso, el de la Humane Vita, que prohibía, que solo permitía el sexo, ya no digo dentro del matrimonio, solo destinado a la reproducción. No hizo sino una encíclica que se le vino afuera al suelo por la repulsa de todos lados, pero Wojtyła, el polaco, Juan Pablo II, la revivió todo esto y siguió con el mismo cuento, en un mundo superpoblado. Bueno, le dijo, mire, esos tugurios eran los del pesebre aquí de Bogotá, es que tenemos que parar esto, no podemos seguir. Entonces entendería Colombia, esto fue en el 68, ¿qué tendría? Tendría 12 millones, 14. Entonces miren, vamos en 47. ¿Por quién volvería a votar? No, nunca. Por el voto en blanco siempre. Para hacerles imposible la vida. Evidentemente que una sociedad no se puede manejar con un voto en blanco, porque alguien tendrá que poner orden, alguien quien tendrá que subir, pero que llegue debilitado para que no nos atropelle, y que no hable, por favor, que se calle como los líderes chinos, como los prohombres chinos que manejan y no hablan, que nos dejen respirar, que no hablen, que no se reparrandeen los entierros, las ferias del libro, ahora seguirán con el mundial de fútbol, que nos respeten. Usted se podía quedar tranquilito en su apartamento en México tocando piano, caminando con la perra por la circunvalar. ¿Por qué le dio por meterse en política y venir con el discurso del voto en blanco? No, es que yo no me estoy metiendo en política. No, yo no me estoy metiendo en política porque yo no soy político, ni estoy pidiendo que voten por mí, ni estoy aspirando a un puesto público. Lo único que puedo hacer por este país, lo único antes de que me muera, es pedirle que voten en blanco el 20 de mayo, eso está claro. Yo no me estoy metiendo en política. Cuando en la feria de Guadalajara salía para la Ciudad de México, me encuentro en el aeropuerto un amigo de Medellín y llevaba este libro y las peroratas que estaban en la feria de Guadalajara en el aeropuerto. Él iba también para el DF. Jairo Osorio, que es de una universidad de Medellín, y él dirige la editorial, y me habló del voto en blanco y me dijo, mira cómo están las cosas en Colombia, ¿cómo te parece? Y le dije, fantástico, pero eso está dificilísimo, eso es casi un imposible, eso no, ni con un milagro de la Virgen. Y dijo, es que hay posibilidades. Y dije, claro que hay posibilidades. Ahí
cometieron el error estos sinvergüenzas en su constitución miserable de darles oportunidad pensando que nunca se les iba a llegar la hora. Entonces dijeron que podía ganar el voto en blanco y anular unas elecciones, ¿no? Y dije, claro, por aquí va la cosa, vamos a darle la primera elección, yo voto en blanco, así está el asunto. Bueno, maestro, mil gracias a todos por venir y mil gracias, maestro, por regalarnos su tiempo. En la casa porque le gustaba leer y leía de muchacho también, y tenía una biblioteca que no valía mucho la pena, pero en Medellín abrieron una biblioteca que llamaron la Biblioteca Piloto porque era un experimento que iban a hacer en América Latina y que se quedó solamente en esa, en la avenida La Playa, y yo fui el primer día en unas colas inmensas como las que hay en esta feria y era muy difícil entrar. Al segundo día la cola iba en una cuadra, al tercer día en media cuadra y después empecé a entrar solo a la Biblioteca Pública Piloto como Pedro por su casa y leí infinidad de libros y me los prestaban para llevarse de 2, 3, 4 y leí y fueron momentos muy felices. Después de esas lecturas juveniles, por ejemplo de Verne, ¿a qué pasó? ¿Qué más leyó en la Piloto que lo empezó a formar literariamente? Es muy curioso, pero en la casa mía había un libro que es dificilísimo de leer y para un niño o un muchachito imposible, las apuntaciones críticas del lenguaje bogotano de Cuervo. Y yo lo leí y empecé a aprendérmelo y lo leí durante años a tratar de escribir y hablar un español correcto, el que él decía que era el correcto porque él era el que establecía la norma. Siempre vi a Cuervo y me acompañó toda la vida y hasta ahora. O sea, Rufino José se le apareció desde joven. Desde niño es muy loco. Y yo leía la gramática de Bello, que es muy complicada y para un niño ni se diga, con las notas de él, y me lo iba aprendiendo, no sé por qué, porque con un libro de esos, ni con el uno ni con el otro se aprende a escribir. Esto es muy fregado de cómo se aprende a escribir en una prosa que tenga sonoridad y ritmo y que tenga resonancias y fuerza e ira y amor y miles de cosas, y poesía, que ya se tiene que hacer ahí porque no se puede en México o en España y aquí, o no se decían las de aquí, y empecé a tomar distancia del idioma del de Colombia, que aquí cuando hablo siempre el idioma de Colombia, y cuando estoy en México hablo el idioma de México con los mexicanismos y aquí con los colombianismos, y cuando escribo yo sé que son mexicanismo y colombianismo. Esa cosa es curioso, pero no la saben las academias, las 22. No han sido capaces. Cuervo lo sabía hasta donde se podía en su momento porque era asombroso y quería el idioma inmensamente y valía por todas las academias. En fin, él no podía saber como ahora porque la dificultad era enorme en el siglo XIX, piensen en 1890, hasta 1911 que es cuando él murió. En fin, entonces hay que descubrir que este es un idioma que hablamos 400 millones, repartido en 20 países, que el español en realidad es de nosotros, de los hispanoamericanos y no de los españoles de la península. Los españoles de la península todavía creen que son los dueños del idioma, ellos son 44 millones, nosotros somos 350. Entonces nosotros tenemos muchas cosas comunes que difieren de ellos. Tenemos un mar de por medio y 200 años de separación. Ellos ya no son la metrópolis como fueron siempre, todavía en la época de nuestra independencia y todavía 50 años después. Ellos ya son una provincia anómala del idioma. Todos los países somos provincias del idioma, pero ellos es anómala porque nosotros somos parecidos. Entonces nosotros, los americanos, los hispanoamericanos, los de México para abajo,
Entonces, hablemos de tú, o hablemos de vos, o hablemos de usted, somos los dueños del idioma, no son los españoles, que entiendan eso muy bien, que ellos están jodidos y nosotros no. Yo empecé a leer desde niñito y leí toda mi niñez y mi juventud, lo que me dejaba de tiempo el desenfreno en que vivía. Y después seguí leyendo, ya hace mucho que no leo, me cuesta mucho trabajo. Sigo queriendo mucho los libros, pero ni los quiero seguir escribiendo, porque yo escribo es por desocupación, porque no tengo nada que hacer con la vida. Y ahora tengo la vida más vacía que nunca y ya no leo lo que escriben mis colegas, no leo casi nada y no tengo nada que hacer. Pero si vamos a esas primeras lecturas de su niñez, ¿qué recuerda? ¿Qué le gustaba leer? Me gustaba leer novelas de tercera persona que ahora detesto. Y leía Doc Savage, El Hombre Araña. Era una colección que publicaba la editorial Molino de Argentina, unos libritos pequeñitos de literatura popular. Me fascinaba Conan Doyle, las aventuras de Sherlock Holmes, que son maravillosas, me transportaban a lo que era Londres, que entonces sería cuando Sherlock Holmes era una ciudad de 3, 4, 5 millones, ahora tenemos nosotros más, y nosotros entonces teníamos, Bogotá tendría 100.000 habitantes en tiempos en fin, Julio Verne, eso. ¿Y los libros llegaban a su casa por intermedio de su papá? Mi papá tenía libros, etcétera, etcétera, y dicen, ¿qué tipo para conocer gente importante? Eso en poesía, está claro, en poesía, pero a esas alturas en novela, ¿cuál fue un referente que le haya indicado un camino? O por lo menos el camino contrario. No, ninguno. Yo estudié filosofía y letras en la Nacional un año, medio año en los Andes, y dejé eso. Y tenía grandes profesores, y los decanos de ambas, Rafael Carrillo y Cruz, habían sido discípulos de Heidegger. Pero a mí no me enseñaron a escribir ninguno de esos profesores fantásticos que tuve. El profesor Casamanrique sabía todos los idiomas, era un viejito, un poquito más de lo que estoy yo ahora. Sabía griego, latín, sánscrito, árabe, hebreo, todas las lenguas modernas, dialectos americanos, lo que quiera. Pero ninguno me enseñó a escribir porque ninguno sabía escribir. Yo me enseñé, pero mucho tiempo después, cuando escribí ese libro ocioso, pero que para quien quiera escribir puede ser muy útil de luego hoy. No le estoy haciendo publicidad porque sería tener más competencia, simplemente porque esa sí le serviría. Me hubiera cambiado la vida si yo lo hubiera sabido. Eso lo descubrí en México después de muchos años de vivir ahí, que el idioma que yo tenía en el alma era el antioqueño, y que esto es un idioma muy grande repartido en 20 naciones, que hablan 400 millones de personas y que está llena de localismos en todos lados, y que yo tenía era un idioma local en la cabeza. Entonces descubrí que había un idioma común. Entonces cuando yo empecé a escribir, yo ya sabía cuántas cantidades de palabras que se hacían así en Argentina, o en Costa Rica, o en Panamá, o hacer en esas marihuanadas de pedacerías de frases que llaman versos. Ahí no está la poesía, está en otro lado, pero ahí no. Hablando de poesía y de buena poesía, ¿cuándo fue la primera vez que leyó a Barba Jacob? También de muchachito, y a Silva. Mucho tiempo después leí a León de Greiff, que son los 3 grandes poetas colombianos y los tres más grandes del idioma. No he podido saber cuál es el más grande, pienso que tal vez, si Silva o León de Greiff. Pienso que Barba Jacob está después de los otros dos, pero es una apreciación muy mía, Muy de 10 años de investigación para una gran biografía que se llama El Mensajero, que es tal vez para mí la mejor biografía que se ha hecho en Colombia sobre un poeta. Maestro, cuando usted empezó a venir a Bogotá, ¿alcanzó a coincidir con León de Greiff? Sí, a León de Greiff lo vi pasar una vez. Mi papá era senador, y yo detesto ya los senadores, pero ¿qué le vamos a hacer?
Entonces mi papá, vine a vivir con él en un hotel, y un día íbamos por la carrera séptima por el Parque Santander, cruzando hacia el norte, donde había una gran librería, y venía León de Greiff del lado contrario de nosotros, y mi papá me dijo, mira, ahí va, mi hijo, ahí va León de Greiff. Venía él sacándose bizcochos viejos, se veían viejos del bolsillo y comiéndolos. Normal, lo vi esa vez, y como lo vi esa vez, y yo tengo una libreta de los muertos en que pongo a todos los que haya visto en persona una sola vez, aunque sea, y así sea a una cuadra de distancia, entonces ahí lo tengo. Entonces el que lea la libreta mía y va a encontrar a Sartre, a Juan Pablo II,